Hola, espero que estés muy bien. En este video te voy a mostrar algunas configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV 4K Neo QLED con tecnología mini LED, el Samsung QN85B, en este caso el tamaño de 55 pulgadas, el cual viene con panel ADS. Lo primero que debes hacer es colocar un contenido que tenga alto rango dinámico. Por ejemplo, en YouTube hay mucho contenido de ese tipo, por ejemplo este videoclip, y esto corroboras cuando oprimes este botón y notas que acá aparece el logo de HDR. Vamos primero entonces con el modo de imagen dinámico: brillo en 50, contraste en 50, definición en 12, color en 30, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen, en este caso en automático. Y esto es porque usualmente con este parámetro en automático es donde se logra la mejor suavidad cuando hay una imagen en donde notes algo de vibración, cuando por ejemplo haya mucho movimiento o algún barrido de cámara. Oscurecimiento local en normal. Esto es para que haya un equilibrio tanto en escenas de ese tipo con color como en aquellas donde haya oscuridad, para evitar que el efecto blooming pueda ser molesto. No obstante, en ese televisor, por tener tecnología mini LED, el efecto blooming no es tanto, pero por el hecho de tener panel ADS, considero que es mejor en la mayoría de modos de imagen dejarlo en normal. Mejorador de contraste en alto. Tono de color, en este caso en frío, principalmente para que se diferencie más del modo de imagen estándar. En balance de blanco no debes modificar nada. Gama ST.2084 en 2, detalle de la sombra en -1. Ten presente que si aquí no te aparece activado el Gama ST.2084, entonces es porque el contenido que estás utilizando no tiene alto rango dinámico. Ten presente que el alto rango dinámico solamente se activa de forma automática cuando el televisor detecta que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Es decir, no puedes activar las tecnologías de alto rango dinámico de forma manual. Configuración de espacio de color en nativo. Y si bien estos televisores cuentan con este parámetro de calibración inteligente, para esto debes registrar tu producto y además utilizar la aplicación SmartThings con un smartphone Samsung por lo menos del 2019, y además solamente aplica para el modo de imagen película. Vamos ahora con el modo de imagen estándar. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 10, color en 28, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen en automático, oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste en alto, tono de color en estándar, balance de blanco no debes modificar nada. Gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra en -1, configuración de espacio de color en automático. Vamos ahora con el modo de imagen en película. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 0, color en 22, tinte VR en 0. Ajuste de claridad de imagen. Como ya he explicado en videos pasados, tanto el modo de imagen película como el modo de imagen filmmaker normalmente no se recomienda tanta mejoría digital en cuanto a manejo del movimiento, por lo cual es bueno que lo coloques en personal y modifiques esos parámetros de una forma que no quede una mejoría digital tan exagerada, para evitar lo más que se pueda los artefactos. O de hecho, si no quieres artefactos en absoluto, lo apagas, pero se va a notar mucho efecto de vibración, lo cual es normal porque las películas usualmente son grabadas a 24 fotogramas por segundo. Pero en caso de que de pronto quieras sí o sí mejoría, lo puedes colocar en automático, pero por recomendación global está bien dejarlo en personal. Y los parámetros: reducción de borrosidad de imagen en 10 y reducción de vibración de imagen en 3. Pero si notas una exagerada vibración y quieres algo de mejoría, pero que esa mejoría tampoco sea exagerada, puedes subir este parámetro entre 5 y 7 como máximo. Y por supuesto, la reducción de ruido en automático, tanto en este modo de imagen película como el resto de modos de imagen. Oscurecimiento local en normal,
Mejorador de contraste, en este caso en bajo, principalmente para que se note más para que se diferencie más, del modo imagen filmmaker. Normalmente tampoco es que se recomiende mejoría de contraste en este modo imagen película a nivel global, no es una recomendación, pero yo sí que noté una mejoría y además no sobresatura tanto la imagen como uno creería. De todas formas, está en ti si decides dejarlo en apagado o en bajo. Yo te diría que pruebes para este modo película dejarlo en bajo. Tono de color en tibio 1 o cálido 1, principalmente para que se diferencie más del modo imagen filmmaker. Balance de blanco, no debes modificar nada. Gama ST.2084-1, detalle de la sombra en 1. Configuración de espacio de color en nativo. Vamos ahora con el Filmmaker Mode. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 0, color en 23. Ajustes de claridad de imagen en apagado, en este caso porque digamos que el Filmmaker Mode realmente, como recomendación global, no es bueno que haya mejoría digital ni en cuanto a manejo del movimiento ni en cuanto a contraste, por lo cual en este caso sí convendría dejarlo apagado, pero es por recomendación global. Pero ya sabes que si quieres un poquito de mejoría, lo puedes colocar en personal y modificar este parámetro, reducción de vibración de imagen, o si quieres mejoría más notoria para que la imagen luzca más fluida, aunque para algunos en este modo filmmaker sea un sacrilegio, lo puedes colocar en automático, pero por recomendación global lo voy a dejar en apagado. Oscurecimiento local, aquí en este caso en normal, estaba en alto, pero en normal, por lo ya explicado, para que haya un equilibrio entre escenas de este tipo con más color y claridad y escenas oscuras para que el efecto blooming no sea tanto. Mejorador de contraste apagado, por lo ya mencionado, de que en este caso este modo de imagen sí conviene dejarlo sin mejoría digital en ese aspecto de contraste y para que se diferencie más del modo de imagen película. Lo mismo el tono de color en tibio 2 o cálido 2, también para que se diferencie más del modo de imagen película. Gama ST.2084 en 2, detalle de la sombra en 0. Y en este caso configuración de espacio de color en automático. Esos serán entonces los resultados para contenido con alto rango dinámico HDR10. Y aquí además quiero decirte que este modelo por supuesto es compatible con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Para eso, para que se active el contenido como por ejemplo este videoclip, debe ser compatible con esa tecnología de alto rango dinámico HDR10, de lo contrario no la podrás activar. Acá entonces lo corroboras que el logo de HDR10 aparece activado, pero recuerda que es porque el contenido, este videoclip, tiene HDR10, que como tal se considera la competencia directa del Dolby Vision, porque ambas tecnologías manejan metadatos dinámicos que les permite en escenas que tengan algo de sombra mostrar mejor nivel de detalle. En este caso aquí pareciera que hubiera Black Crush, pero es un efecto de la cámara con la que estoy grabando, porque el nivel de detalle, por ejemplo, en esta parte es muy bueno, al igual que en esta parte, para que tengas eso muy presente. Y lo otro que te quiero decir es que los parámetros que ya aplicaste para HDR10 que te acabé de mostrar automáticamente van a aparecer cuando el contenido tenga alto rango dinámico HDR10+. Aquí puedes corroborar que todo queda lo mismo. Si modificas aquí con HDR10+, automáticamente se va a modificar con HDR10, ¿vale? Para que tengas en cuenta ese aspecto de que los parámetros aplican tanto para HDR10 como también, por supuesto, para HDR10+ en cada uno de estos modos de imagen que te estoy mostrando. Aplica estos parámetros, estas configuraciones que te he mostrado y me cuentas en la caja de comentarios qué tal las notas, o si las prefieres tal cual como vienen de fábrica, o crear tus propias configuraciones con base en tus gustos y en la habitación donde vayas a ubicar tu televisor Samsung Neo QLED Mini LED QN85B. Para contenido en SDR o rango dinámico estándar, o simplemente contenido sin alto rango dinámico, aquí te cercioras
que el logo de HDR no aparezca en ninguno de estos modos de imagen. Con esto ya sabes que el contenido está en rango dinámico estándar. Vamos con el modo de imagen dinámico: brillo en 50, contraste en 50, definición en 12, color en 28, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen en automático, oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste en alto. Aunque si de pronto vas a usar este modo de imagen en alguna habitación que tenga poca iluminación, lo puedes colocar en bajo y bajarle a la cantidad de brillo. Pero en este caso estaría bien para un uso equilibrado en alto, tono de color en frío, balance de blanco, no debes modificar nada. Gama BT.1886 en 0, detalle de la sombra en 1, configuración de espacio de color en nativo. Modo de imagen estándar: brillo 50, contraste 50, definición en 10, color en 25, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen en automático, oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste en alto, tono de color, en este caso en estándar, gama BT.1886 en -1, detalle de la sombra en 0, configuración de espacio de color en nativo. Modo imagen película: recuerda, contenido en rango dinámico estándar, brillo en 50, contraste en 45, definición en 0, color en 23, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen en personal, por lo ya explicado en cuanto a evitar un exceso de mejoría digital, por lo que tiene que ver con el manejo del movimiento para reducir los artefactos. Oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste en este caso en apagado. Tono de color en tibio 1 o cálido 1, principalmente para que se diferencie más del modo de imagen Filmmaker. Gama BT.1886 en 0, detalle de la sombra en 1, configuración de espacio de color en nativo. Modo imagen Filmmaker: brillo 50, contraste en 40, definición en 0, color en 22, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen apagado, por lo ya explicado de que este modo de imagen se utiliza para evitar al 100% mejorías digitales en cuanto a manejo del movimiento y en cuanto a contraste. Pero si quieres algo de mejoría, ya sabes que lo puedes colocar en personal y modificar este parámetro de forma manual o colocar un automático, pero por recomendación global lo voy a dejar en apagado. Oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste apagado, tono de color en tibio 2 o cálido 2, principalmente para que se diferencie más del modo imagen película. Balance de blanco, no debe modificar nada. Gama BT.1886 en -1, detalle de la sombra en 1, configuración de espacio de color en automático. Esos serán entonces los resultados para contenido en rango dinámico estándar. Aplícalos y me cuentas en la caja de comentarios qué tal los notas, si te gustan o si prefieres tal cual como vienen de fábrica, o si prefieres hacer tus propias configuraciones de acuerdo a tus gustos y a donde vayas a ubicar tu Smart TV. Para estas configuraciones en cuanto al modo juego, voy a utilizar como ejemplo la consola Xbox Series X. Te vas primero acá a la configuración de la consola, a este apartado de opciones de pantalla y televisión. Acá ya sabes que pues, lo ideal sería activar los 120 Hz en 4K, ya que este modelo tiene 4 puertos HDMI 2.1. También activar la frecuencia de actualización variable. Y con lo único que no es compatible este televisor es con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Ningún televisor Samsung es compatible con esa tecnología. El otro paso sería, por supuesto, activar el modo juego de esta manera. Haces aparecer este panel y te vas hasta acá donde dice modo juego y lo activas. Acá ves que aparece modo de imagen juego, en este caso con alto rango dinámico HDR10. Lo otro sería hacer aparecer la Game Bar de esta manera. Aquí hay varios modos de imagen, puedes escoger el que más te guste. En este caso voy a hacerlo por efectos prácticos con el modo de imagen normal. Te vas acá a configuración del modo juego, sonido surround obviamente encendido, ecualizador de negro dinámico en 0. El Motion Plus del juego en este caso no se puede activar porque tanto el televisor como la consola son compatibles con tecnologías de frecuencia de actualización variables, con lo cual este parámetro simplemente no es necesario.
Acá en trazado de tonos de HDR, el HDR10+ para gaming, ya sea en básico o en avanzado, no va a generar cambios porque este videojuego no tiene HDR10+. Y HDR juego, que sería lo mismo que HGG o HDR Gaming Interest Group, usualmente en algunos casos mejora el contraste, pero otras veces apaga un poco el brillo, por lo cual realmente yo recomiendo en la mayoría de ocasiones dejarlo apagado. Te vas acá a administrador de dispositivo externo, nivel de negro HDMI y dejarlo en automático porque es normal, suele opacar un poco la imagen. En bajo o en automático me parece que está bien. Y en la configuración experta no hay mucho que modificar realmente. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 10, color en 33, tinte VR en 0. Acá ves que los ajustes de claridad de imagen no se pueden modificar porque sucede lo mismo que con el Motion Plus, por lo mencionado en cuanto a las tecnologías de frecuencias de actualización variables. Lo otro es en cuanto al oscurecimiento local o atenuación local. En el modo juego he notado que en alto hace un mejor trabajo en comparación a los otros modos de imagen, por lo cual estaría bien en este caso, en este modo juego, dejarlo en alto. Mejorador de contraste en alto, tono de color en estándar, aunque si quieres una experiencia más cálida o más fílmica puedes probar por lo menos con cálido 1, pero sé que la mayoría de usuarios y gamers les gusta más una tonalidad estándar que no es ni tibia ni fría. Balance de blanco no debes modificar nada, gama ST.2084 en 0, aunque si quieres mayor cantidad de claridad puedes aumentarle un poco, aunque empieza a opacarse un poco la imagen. Me parece que en 0 está bien. Y detalle de la sombra en 2. Configuración de espacio de color en nativo. Esas serían entonces las configuraciones de imagen recomendadas para este modo juego de este Smart TV Samsung Neo QLED Mini LED QN85B con panel ADS, en este caso el tamaño de 55 pulgadas, pero probablemente también aplique para el resto de tamaños de este modelo que también tengan panel ADS. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.